Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Stalin, basta ese nombre para que uno aterrice en una de las más crudas realidades que vivió el siglo XX y que se sigue prolongando hasta ahora en sus efectos. Stalin había nacido en 1879 en un pueblecito del Cáucaso llamado Gori, en un hogar muy pobre. Su padre era un borracho empedernido, terrible, que maltrataba a su mujer de palabra y de obra. Y Stalin nació en ese ambiente. Su madre logró, Ekaterina se llamaba Georgievna Geladze, tenía 15 años cuando se casó, Virgen Santa, logró meterlo a un seminario. Y en el seminario Stalin aprendió algunas cosas, pero no tuvo nunca pasión, devoción por lo que estaba aprendiendo. Se convirtió al comunismo, empezó a estudiar comunismo, no sabemos si lo entendía bien en profundidad, maravillosa para captar voluntades y una voluntad férrea y una visión implacable de la humanidad. Él dijo que solamente amó a una persona en su vida, a su primera esposa, Ekaterina Svanidze. Dicen que ante el cadáver de su esposa dijo: al morir se lleva consigo todo el afecto que aún sentía por mis prójimos. Stalin nunca quiso a nadie, pero tuvo una habilidad siniestra para meterse en los círculos del poder y para eliminar a sus enemigos y para eliminarlos físicamente. Él era parte de un triunvirato de grandes jefes del comunismo de entonces, de los seguidores de Lenin, que era el hombre orquesta, el hombre mayor, el que llevaba la batuta, pero él estaba con Simoniev y con Kamenev, y así formaban el triunvirato. ¿Qué les pasó a Zinoviev y a Kamenev? Como a tantos otros, pero ellos, los compañeros de aventuras de Stalin en la dirección del Partido Comunista, los acusó de traición, les hizo un juicio que desde luego fue un juicio grotesco como todos los que Stalin dirigió durante las grandes purgas, y los fusiló a los dos, a Zinoviev y a Kamenev, y a todos los jefes comunistas que lo acompañaban, inclusive a quien fue su seguidor a ultranza y a quien le redactaba los discursos y a quien estaba con él más cerca, Beria. Beria terminó también fusilado. Stalin era un hombre implacable, no tenía sentimientos, y a la muerte de Lenin, cuando Trotsky creía que era el sucesor natural de Lenin por su cercanía con él, por su capacidad intelectual, por sus estudios, por su capacidad oratoria, cuando menos pensó, estaba desbordado porque los votos los había conseguido Stalin, con promesas, con amenazas, pero era el mayoritario, y Trotsky quedó derrotado y tuvo que salir huyendo y tuvo que ir a Siberia, donde Stalin también estuvo en varias ocasiones prisionero. Stalin conoció del invierno todo el frío, y Stalin se fugó varias veces de Siberia y volvía de Siberia a tratar de manejar los hilos del poder, y lo volvían a condenar y volvía y se recuperaba hasta que finalmente fue el heredero de Lenin y dueño del Partido Comunista como secretario del partido. Era el nombre que tenía, pero era el autócrata de todas las Rusias. Hizo purgas, sus purgas de los años 32 a 34 fueron famosas. En la cárcel famosa de la Lubianka le pegaban un tiro en la nuca a muchos de los enemigos de Stalin y a otros los fusilaban públicamente después de un simulacro, de un remedio de proceso. ¿Cuántos hombres mandó matar a Stalin? Porque es que esto no se limitó simplemente a unos cuantos
militares, purgó todo el ejército soviético. Fue un verdadero milagro que cuando estalló la guerra mundial el ejército soviético sobreviviera después de la purga estaliniana al ejército. Las purgas estalinianas se hicieron famosas. ¿Con cuántos hombres? ¿A cuánta gente mató? Peleó con Ucrania porque Ucrania no le mandaba la comida que quería y sobre todo porque no se atenía a la reforma agraria que quiso imponer para destruir la propiedad privada en el campo y para sustituirla por la propiedad del Estado. Entonces, para convencerlos, cercó a Ucrania por hambre y mató 6 millones de personas de hambre. Ese era el padrecito Stalin. ¿Cuántos fueron los muertos de Stalin? Les recomiendo un libro famoso de Hélène Carrère d'Ancos, una gran escritora francesa, que lo calcula entre 30 y 40 millones. El cálculo más alto es de 40 millones y parece que no está lejos de la verdad. Muertos, asesinados por Stalin en la Rusia. Después fue el gran creador de la Unión Soviética. Y vea lo que pasa. Stalin se hizo amigo de Alemania, mantenía un tratado de no agresión con Alemania, pero se encontró con un loco peor, que fue Hitler, y Hitler invadió a Rusia y empezó la guerra patriótica, donde Stalin se destacó por ser un hombre implacable, llevó a los rusos a unos niveles de heroísmo casi inconcebibles, pero al mismo tiempo fue bien armado por las potencias occidentales que después tendrían que padecerlo. El apoyo le llegó sobre todo a través de la Gran Bretaña, apoyo en armamento gigantesco, apoyo en toda clase de bienes para contener a Hitler, que era de lo que se trataba. Había que destruir a Hitler, pero crearon un monstruo probablemente peor, que fue el padre Stalin. Terminó la guerra mundial. Stalin había penetrado en los países de la Europa Oriental, había llegado con sus tropas muy adentro de Alemania. Siempre se ha dicho que Eisenhower lo dejó avanzar demasiado y que lo hubiera podido contener antes. Lo cierto es que cuando en Potsdam, en Yalta, se hicieron los tratados para dividirse a Europa, Stalin era dueño de medio mundo, por lo pronto de toda Europa Oriental y de cuantos países del Asia. Stalin, un hombre sin entrañas, o un hombre detestable en su manejo. La gente decía, era un común decir en la Unión Soviética, que el que tenía una cita con Stalin e iba a una reunión con él no sabía si de la reunión saldría con vida o no. Ese era José Stalin. En el año de 1953, en un día como hoy, moría José Stalin. Como es de imaginar, algún día se tendría que hacer el balance de su obra fatídica y se tendría que penetrar en los secretos atroces de un hombre que logró una industrialización increíble de Rusia, un desarrollo en la producción sencillamente fantástico, especialmente en la producción industrial. En la producción agrícola, por su famosa reforma agraria, jamás tuvo éxito, jamás. Rusia fue siempre dependiente de los bienes agrícolas que llegaban de otras partes para poder comer, pero consiguió unos desarrollos sencillamente colosales y murió entre el recelo, el resentimiento y el odio de millones de personas. Nikita Khrushchev fue el encargado de desmantelar ese régimen de horror que creó José Stalin. De manera que el ser staliniano tiene connotaciones de un hombre brutal que nunca creyó en los principios, no le importaban. Lo que era necesario era la eficacia de la violencia para imponerse. ¿Cuántos desterrados a Siberia para tratar de sobrevivir en medio de semejantes hambrunas y en ese frío colosal? ¿Cuántos muertos, cuántos asesinados, cuántos políticos muertos en la Lubianka o fusilados en los paredones de fusilamiento que inventaba después de unos juicios, después de unos remedos de juicio? José Stalin
moriría un día como hoy en el año de 1953.